Bienvenido, buscador de la verdad. Lo que a continuación verás es la entrevista completa realizada en televisión al almirante Byrd. En ella podrás interpretar tú mismo o tú misma sus propias palabras. Obviamente, nos queda claro que tenía prohibido decir absolutamente nada sobre su misión, y es algo que de manera compleja pero llamativa se puede interpretar tanto en su mirada como en sus propias palabras. Tras ella, os dejo unas pequeñas escenas grabadas de la mismísima Operación High Jump y unos recortes de un documental que ya nos censuraron anteriormente en YouTube. It's time for the Longines Chronoscope, a television journal of the important issues of the hour, brought to you every Monday, Wednesday, and Friday. A presentation of the Longines Wittnauer Watch Company, maker of Longines, the world's most honored watch, and Wittnauer, distinguished companion to the world-honored Longines. Good evening, this is Frank Knight. May I introduce our co-editors for this edition of the Longines Chronoscope? Larry Lasser, CBS News correspondent, and Kenneth Crawford, National Affairs Editor of Newsweek magazine. Our very distinguished guest for this evening is Admiral Richard E. Byrd. The North Pole used to be a no man's land, but these are the days when, by buying a ticket on a commercial airliner, you can fly across the North Pole and drink a cocktail at the same time. You know, only 60 or more years ago, about 35 years ago, our guest tonight found out whether there was any land north of the North American continent. He made that first discovery flight, and I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. And not up around the North Pole, because it's getting crowded up there now, because they find out it's really usable, not only to live in, but militarily. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. This is a tremendous So challenge. there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. Well, Admiral, do you hope to see that? I do. Well, Admiral, Yeah. would you say that since you've been to both the extremities of Earth, are these expeditions to such far-off places, are they getting easier because of modern techniques, or is danger still close at hand? Well, it's a little risky, but nothing like it used to be with the old slow planes and the small cruising radius where we had to put down bases. We replaced the dog teams, and of course that was a big improvement.
But now the planes go much faster and they are safer and they have a much bigger cruising radius. You haven't got the danger of a terribly heavy load. Admiral, an expedition to which I believe you're the advisor is now en route. What is that expedition doing? Well, that's the icebreaker Atka, and it's a reconnaissance expedition. It's going down to the South Pole area to make certain observations and to look for some bases. They will be back in April, and they will report back, and upon the information we get from that undertaking, we will base the bigger expedition that's to follow. Is that very definitely planned, or is that... That is being planned right now. So I'm willing to say to you that there will be a number of expeditions that will follow, I think, year after year, to the bottom of the world, because the government has really become interested. Well, Admiral Byrd, I can understand, I think everybody can, the interest in the North Pole because it's so near our greatest challenger, Soviet Russia. But why this interest in the bottom of the world? Nobody living down there, is there? No, it's pretty cold. There's only one permanent resident, that's the emperor penguin. The little ones live further north. I tell you one reason they're interested. It's by far the most valuable, important place left in the world for science. That's why the scientific groups all over the nation are really interested. But more important than that, it has to do with the future of the nation, those to come after us, or even during your lifetime. Because it happens to be an untouched reservoir of natural resources. And, you know, as the world shrinks with an ever-increasing acceleration, far-flung places, once useless, like we thought the North Pole was, and no man's land, become very useful. The bottom of the world will be important, not only to us, but to our allies. I was going to ask you, does it have military importance? It has some, and as the world shrinks, it will continue to shrink with an ever-increasing acceleration, thus bringing these places closer. And in the future, I can see a time when it will be very, very important strategically. Well, has the development of air power increased the strategic importance of places like the very much Palmer so. Peninsula, we'll say? Very much so. Even now, if anything happened and we lost the Panama Canal, we would have to control the islands just north of Antarctica, which are part of Antarctica, and between there and Cape Horn. I've heard it said that there are 7 continents in the world, and one of them has never been seen by a woman, and that's Antarctica. Is that actually true? Well, if the Palmer Peninsula is an island, as far as I know, that's true. No woman's ever stepped foot upon the Antarctic continent, and it's the most peaceful place in the world. Well, I'm sure that won't last very long. I understand now that you're working with the Arnold Bread Company in charge of frozen foods. Now, is there any future for frozen foods down these frozen extremities? Well, I think the human race can be helped by that. This was thought out by Dean Arnold, who's, in my opinion, a great humanitarian. He learned that we went down there after 4 or 5 years and finished a meal that we had left there on the table when we had evacuated Little America. Everything was perfect, including the bread. So he got the idea of this frozen bread, and already he sent some to Europe, and it worked very well over there for some of the starving people. So you can store it down in the Antarctic and against the lean years, and you wouldn't have any people in the world really starving if you did that. Yes, in the event of an atomic war... You stay there forever. Admiral, you speak of the resources of Antarctica. What are they? What are the natural resources there? Well, we've found enough of coal within 180 miles of the South Pole in a great ridge of mountains. It's not covered with snow, enough to supply the whole world for quite a while. Well, that's the coal. Now, there's evidence of many other minerals. We are pretty sure there's oil. Now, that coal shows the bottom of the world. Now, by far the coldest spot in the world. Where that coal is gets 100 below zero in the winter. Well, It was once tropical.
So we think there's oil there, and there's evidence, probably uranium there. Is it any secret? Is there uranium there? That would be the only thing that would be practical to actually go after, I suppose. Everything else would be economically unfeasible, wouldn't it? Well, as we recklessly expend our resources, the time will come when we'll have to go after that stuff down there. Well, you know, I avoided what you said about uranium. I'm not sure about that. I don't want to have the world fighting over the Antarctica. And Robert, is there a competition among other nations to try to get information about Antarctica and possibly to secure some of these resources? Well, yes. There are now 7 nations very much interested. Russia is interested tremendously. That I'm sure of. Australia has an expedition down there. The Argentine, the Chile, New Zealand, Britain, and so on. Now, you can understand those people down there being interested because they live down there, the New Zealanders, the Argentinians, the Chileans, and Australians. And so we don't do much about claiming anything. Admiral, you make this sound a little crowded. Are there that many expeditions now there or en route there? Well, you know, as I said, it's the most peaceful place in the world, but I don't think it will be for long because of this intense interest on the part of other nations and this nation. Well, Admiral Byrd, are private expeditions a thing of the past? Is expedition and exploration, making expedition and exploration now purely a government function because of the tremendous cost No, I and don't think organization? so. I think down south it may be more or less a thing of the past, but not other expeditions that go there. A lot of them go north now. This latest expedition now on the way is a government expedition, I take it. Yes, that's the government. Admiral Byrd, may I ask you, is there a great difference between the top of the world and the bottom of the world? There is. Now, the North Pole is the center of an ocean 10,000 feet deep. The South Pole, the center of a plateau, 10,000 feet high. The North Polar Sea is surrounded by continents that are slightly frozen. The Antarctic continent is surrounded by a belt of ice, frozen seas of at least 1,200 miles thick. Now, the South is a plateau. It gets, in some places, 14,000 feet up. I've been over areas about 13,000, and it's a little bit chilly up there. So there's that big difference between the top and bottom of the world. The North really isn't very cold up there on the Arctic Ocean. Not compared to the South. Admiral Byrd, we often hear it said that our young Americans now aren't as hardy as their forefathers. Do you think that Americans do measure up to the standards, the physical standards and morale standards of the past? I do. I don't believe that. I think they're just as hardy. Well, what would you say was the most valuable factor on expedition? Is it morale, or physical courage, or is it sheer equipment? Well, I've always thought that loyalty was by far the most important trait. The British told me that when I first went down in 28 that I couldn't possibly get through the winter night without a mutiny if I took more than 20 men. But to serve science, I had to take 42 men. Then I took 56 the next time, and so on. And I did find that loyalty was the most important thing during the winter night when it's very hard on your nerves. I think that's best trait. Well, that's a very valuable characteristic at any time. Well, thank you very much, Admiral Byrd. It's been a great pleasure to have you here tonight. It's a pleasure to be with you. Yeah. The opinions expressed on the Longines Chronoscope were those of the speakers. The editorial board for this edition of the Longines Chronoscope was Larry Lasser and Kenneth Crawford. Our distinguished guest was Admiral Richard E. Byrd. Ahora que hemos visto la entrevista, voy a dejaros con las fracciones del documental que un día ya publicamos y YouTube nos eliminó, con subtítulos en castellano y leído.
A principios de 1947, una expedición anteriormente emprendida por el explorador americano Richard Byrd alcanzó las costas de la Antártida. Fue una expedición muy extraña. Al contrario de las 3 anteriores, esta fue completamente financiada por la Armada de Estados Unidos. Operación Gran Salto era su nombre en clave. Bajo el mandato del almirante Byrd había un poderoso escuadrón militar, un portaaviones con 12 aviones en cubierta, un submarino, más de 20 aviones y helicópteros y sobre 5.000 personas. Estarán de acuerdo que se trata de un extraño equipo para una expedición científica. ...2 de diciembre de 1946. Antes de empezar la expedición, el almirante Byrd en conferencia de prensa dijo: «Mi expedición es de naturaleza militar». No dio más detalles. A finales de enero de 1947 hubo un reconocimiento aéreo completo. Empezó a topografiarse la región antártica de Queen Maud Land. Todo salió como estaba previsto durante las primeras semanas. Decenas de miles de fotos fueron tomadas. Repentinamente, ocurrió lo inexplicable. La expedición, preparada para 6 meses, concluyó después de solo 2. Huyendo por la costa antártica, fue una huida realmente rápida. Perdieron un destructor, casi la mitad de sus aviones asentados en el barco, docenas de marineros y de oficiales. En la Comisión de Investigación del Congreso de Estados Unidos, el almirante Byrd dijo lo siguiente: «En el transcurso de otra guerra, América puede ser atacada por un enemigo que tenga la habilidad de volar de polo a polo a increíble velocidad». ¿Qué hizo huir a los americanos? Al final de los años 30 se organizaron 2 expediciones de investigación. Eso ocurrió justo antes de que la guerra diera comienzo. En enero de 1939, 2 aviones de despegue asistidos por la catapulta del Passat y el Boreas despegaron de la cubierta del Swabeland. Empezaron a recorrer Queen Maud Land. En 3 semanas, los pilotos de Luftwaffe con banderas de metal marcadas con svásticas se incorporaron para el Tercer Reich con un territorio del tamaño de Alemania. Fue llamado Nueva Suabia. En abril de 1939, el experimentado explorador polar capitán Alfred Richter escribió: «He completado la misión que me confió el teniente general Goering. Por primera vez, aviones germanos volaron sobre el continente de la Antártida. Cada 25 kilómetros arrojábamos banderines cubriendo un área de unos 600.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 350.000 kilómetros cuadrados fueron fotografiados. Los aviones de Goering hicieron su trabajo. Esta inusual misión luego pasó a los lobos del mar del Führer, los submarinos comandados por el almirante Karl Dönitz. En secreto, los submarinos alemanes pusieron rumbo al final de la Tierra, las costas heladas antárticas. Posteriormente, Karl Dönitz pronunció esta extraña frase: «Mis submarinos han encontrado un auténtico paraíso en la Tierra». En 1943, en el clímax de la guerra con Rusia, el gran almirante Dönitz pronunció otra no menos misteriosa frase: «La flota de submarinos germanos está orgullosamente en el otro extremo del mundo. Hemos hecho
una inexpugnable ciudadela para el Reich. En aquel entonces la palabra del gran almirante de las flotas germanas fueron solo comprendidas por un círculo interno muy pequeño. Hoy solo podemos suponer lo que el gran almirante quiso decir. Recientemente se encontró un enorme lago subterráneo a 1 kilómetro bajo el hielo, el lago Vostok, su temperatura de 18 grados centígrados. Sobre la superficie del agua hay cúpulas abovedadas que contienen aire caliente. Es posible que desde esos lagos cálidos fluya constantemente un río de agua caliente hacia el océano. Durante miles de años, esos ríos cálidos pueden haber formado bajo el hielo largos túneles subterráneos perfectos para la construcción de bases secretas. Desde el borde del océano, cualquier submarino podrá pasar fácilmente bajo el hielo costero hacia los túneles. Así fue construida una base inmune a tormentas y frío polar, totalmente ocultada al exterior y fuera del alcance enemigo. Si los alemanes tenían que elegir un lugar para una base secreta o crear una zona secreta que desde el exterior pareciera totalmente inaccesible, las zonas polares, incluyendo Antártida, sería un área totalmente adecuada para este nivel de seguridad. De hecho, según los testimonios de los testigos y otros documentos, los nazis tenían planes para crear una base secreta en la Antártida. Su nombre secreto era Base 211. A principios de 1939, barcos regulares cubrían el trayecto entre Alemania y Antártida en un buque de investigación especialmente equipado y modificado llamado Suabia. Muchos suponen que en caso de ser derrotados en la guerra, la Antártida sería un refugio seguro para la élite del Tercer Reich. En 1942 comenzó el traslado de los futuros pobladores de Nueva Suabia, incluyendo científicos, ingenieros, miembros y representantes del partido nazi y del Estado alemán. Ciertamente, tecnologías industriales secretas fueron también transportadas desde Alemania. Al final de 1946, el famoso explorador polar y el almirante de la Armada estadounidense, Byrd, recibió la orden de destruir la base nazi en la Antártida. Pero las cosas fueron mal. La resistencia que recibió el escuadrón americano incluso hoy suscita muchas preguntas. El almirante Byrd no solo informó a Washington de aviones de combate con increíbles capacidades, también dijo que la expedición fue atacada por extraños platillos volantes emergiendo del agua a gran velocidad, causando graves daños a la expedición. El 26 de febrero de 1947 tuvo lugar una batalla, la cual fue descrita por un miembro de la expedición, un experimentado piloto llamado John Sireson. Salió con mucha fuerza del agua, volando verticalmente, se deslizaba entre los mástiles de los barcos con tal velocidad que la corriente del aire arrastró y partió la antena de radio. No me dio tiempo ni a parpadear, los dos soldados de Casablanca fueron destruidos por algún tipo de misterioso rayo disparado desde la nariz del platillo volante. Luego eso se sumergió en el agua próxima a los barcos.
En ese momento yo estaba en la cubierta de Casablanca y lo vi como usted me está viendo a mí. No pude entenderlo, aquel objeto era silencioso como si flotara entre los barcos, como una bestia satánica escupiendo fuego mortífero. En ese momento vi al destructor Murdoch, el cual estaba a unos 120 pies. Al pesar del riesgo, rescaté equipos y botes salvavidas que lancé inmediatamente desde el lugar del desastre hasta otros barcos. La pesadilla se alargó unos 20 minutos. Cuando los platillos otra vez se hundieron bajo el agua, evaluamos los daños. Fue terrorífico. ¿De dónde salieron esos platillos? ¿Podrían haber sido nazi-germanos? Después de la guerra fueron descubiertos archivos secretos nazis con intrigantes fotos y diseños. Probaban que los científicos alemanes se dedicaron en realidad al desarrollo de naves con forma de disco. En ese momento, nada como eso existía. ¿Cómo pudieron los científicos alemanes dar semejante salto tecnológico? Sociedad Ahnenerbe, la organización más misteriosa del Tercer Reich. Incluso ahora, los servicios secretos de las principales potencias buscan sus secretos. ¿Pero por qué? Es sencillo, la única estructura histórica conocida ocupada al estudio del ocultismo y misticismo que pudo disponer de apoyo y fondos estatales. Ninguna organización en el mundo tuvo a su disposición tal volumen de información o tal influencia en el desarrollo de tecnología oculta, como la de la Ahnenerbe. Los fundadores de la Ahnenerbe formaban parte de los más altos niveles del Tercer Reich. Oficialmente, la sociedad fue fundada en 1935 y estuvo destinada a explorar las raíces históricas de la nación germana. Ahnenerbe traducido significa legado de los ancestros. No obstante, la extensión de los intereses de la sociedad era más amplia que el estudio de la historia de los antiguos germanos. Los líderes del Tercer Reich la entendían como la extensión de un ejército que no necesitaba ganar futuras batallas. Por lo tanto, ellos adoptaron el conocido concepto de la superioridad cualitativa, basado en que uno puede ganar una guerra con un número cuantitativamente reducido de fuerzas siempre que utilicen fuerzas de alta calidad. Para proveerse con una superioridad cualitativa, la Ahnenerbe contó con especialistas en lo oculto no tradicionales y conocimientos paranormales. Con la finalidad de alcanzar un progreso en un área donde sus oponentes no podrían competir. La ideología nazi estaba basada en la teoría de que en el pasado fue una de las civilizaciones más poderosas de la Tierra, con un acceso a los secretos del universo. En alguna parte, encriptado y diseminado, este elevado conocimiento fue preservado. Específicamente, ellos estaban comprometidos con el despertar del superhombre en Alemania, como descendientes que eran de los antiguos arios. Estaban muy interesados en la Atlántida, sus científicos lo veían como el hogar nativo de la raza aria. Por lo tanto, Alemania era el legítimo heredero de los conocimientos tecnológicos atlantes. La leyenda dice que había barcos gigantes y naves voladoras conducidas con una fuerza desconocida.
buscar los conocimientos ocultos, entender la historia de la civilización. Ellos suponían que la cuna de la civilización era de origen germano y que todas las palabras tenían raíces alemanas. La búsqueda de la Ahnenerbe empezó justo antes del comienzo de la guerra. No hay dudas de que los miembros de la Ahnenerbe tenían un extraordinario mapa descubierto por los historiadores en 1929. El mapa fue hecho a comienzos del siglo XVI por el famoso almirante turco Piri Reis. El sorprendente hecho son los detalles que muestra el mapa, reflejando las costas antárticas reales. Eso fue 300 años antes del descubrimiento oficial del continente. En los apuntes del mapa, el almirante escribió que se basó en numerosas fuentes, algunas de al menos 3000 años de antigüedad. Pero lo más misterioso era la línea de costas de la Antártida, la cual es mostrada sin su capa de hielo. El mapa resulta increíble incluso hoy. Esta es la opinión de un especialista de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. La línea de costa representada en este mapa fue dibujada antes de que el hielo la cubriera. El espesor del hielo en esta zona está entre 1 y 1,5 kilómetros. No tenemos ni idea de cómo pudieron obtener esos datos en 1513. Los expertos internacionales examinaron en profundidad el mapa de Piri Reis, concluyeron que era más preciso que los mapas del siglo XX. Los analistas sismológicos confirmaron el hecho, el cual no ha sido conocido hasta recientemente, de que algunas montañas antes consideradas como un solo bloque son en realidad islas separadas, como figuran en el antiguo mapa. Hace 70 años nadie podía imaginar el impacto del mapa de Piri Reis en los fundadores de la teoría de la raza aria. Eso trajo esperanza en la búsqueda de la herencia tecnomágica de Atlantis. Una hipótesis establece que la Antártida es la anterior Atlántida, sepultado por el hielo como resultado del desplazamiento polar. Una vez que ellos supieron que ese mapa existía, realizaron descubrimientos secretos que podrían haber sido registrados en cualquier lugar. ¿Pero dónde? Las expediciones secretas de la Ahnenerbe empezaron a descubrir antiguas reliquias y manuscritos alrededor del mundo, desde el Tíbet hasta Sudamérica. Notablemente, ellos se hicieron con archivos de los caballeros templarios, los cuales contienen detalles de que ellos visitaron América mucho antes que Colón. Aparentemente, los templarios se apropiaron de manuscritos secretos similares al mapa de Piri Reis. Ello indica que ellos conocían algo importante sobre la Antártida. En los territorios ocupados, las unidades de comando especiales de la SS buscaron en bibliotecas y archivos. Los libros de las facultades de teología y de varias sociedades secretas fueron confiscados tan pronto como fueron encontrados. En Ahnenerbe coleccionó una enorme biblioteca. De acuerdo con el bibliotecario de una de las bibliotecas de Postonsky, en marzo de 1945, él observó a las tropas soviéticas aproximándose al territorio alemán. La Ahnenerbe fue evacuando la biblioteca, desalojando 140.000 volúmenes. El catálogo de ejemplares tuvo que ser muy interesante. Es posible que la Ahnenerbe descubriera algo increíble sobre la Antártida.
Ellos estudiaron este continente, uno de los principales objetivos de los líderes nazis. En realidad, las SS adquirieron después unos conocimientos muy detallados, la copa del Grial junto con la lanza sagrada, les abrieron el camino para dominar el mundo. Aquí pueden ver un diseño de un avión, con la firma del famoso científico e inventor alemán Victor Schauberg. Este conocimiento canalizado pasó a los científicos para traducirlo a técnicas claras para los ingenieros. En 1922, el primer modelo había sido construido. El artefacto tenía 3 discos paralelos. Cuando entraba en movimiento, los discos superior e inferior rotaban en direcciones opuestas, creando un campo magnético muy fuerte con efecto antigravitatorio. Si podemos confiar en las evidencias, este diseño no solo flotaba en el aire, sino que deformaba alrededor de él la estructura del tiempo. Se cree que este fue el prototipo de la futura tecnología mágica de los platillos voladores no basados en principios clásicos de vuelo. Esos superdiscos fueron desarrollados por una unidad especial tecnológica de las SS conectada con el Ahnenerbe. Dos importantes ideas ocuparon las mentes de los jefes veteranos en la Alemania nazi. La primera fue la creación del superhombre. La segunda fue un concepto muy importante, el dominio de las energías tecnomágicas. Esto no solo incluía la posibilidad de dominar energía nuclear, sino también, por supuesto, los artefactos voladores con forma de disco. Por ejemplo, creando un tipo de tecnología aérea totalmente nueva. En julio de 1934, Hitler y la élite de las sociedades secretas Thule y Brill invitaron al inventor Victor Schauberg a trabajar con ellos. Su legendaria máquina de implosión era capaz de producir luz, calor y movimiento mecánico con solo aire y agua. Ellos necesitaban algo de él, que realizara una máquina para los discos voladores. Se alcanzó un acuerdo y después de 5 años, en 1939, un prototipo de disco Brill con máquinas de Schauberg se elevó en el aire. Aquí una rara fotografía que fue preservada mostrando una prueba de vuelo de un vuelo camuflado de invierno. El progreso de la tecnología mágica de los discos ha sido extremadamente lenta, con una falta de experiencias y especialistas de campo. Ellos se vieron forzados a tomar extraordinarias decisiones. Para desarrollar el superdisco se trajo el Sonder Bureu 13. Esta unidad especial de investigadores científicos de la SS se ocupó de temas muy delicados, como el estudio de objetos volantes no identificados. Incluso con los mejores científicos y los pilotos de pruebas, el proyecto se paralizó y nunca fue nuevamente reanudado. Todo quedó como alto secreto. Al final de 1942, se elevó en el aire un disco volador brillante, armado llamado Brill 1, o Jäger, con un diámetro de 11,5 metros. Se supone que antes del fin de la guerra se fabricaron 17 tipos de discos voladores, pero uno debería ser escéptico sobre tales anuncios. No creo que ellos tuvieran una flota completa de discos voladores, quizá sí alguno. Eso es todo. Los alemanes querían usarlos como naves espía, si los miras de frente son casi invisibles.
Los generales participaron en la batalla y 2 héroes de la Unión Soviética que conocí personalmente. Me hablaron de un enorme disco en el cielo durante la batalla de Kursk. ¿Qué era aquello? Ellos no lo sabían. Ninguno de los alemanes ni los rusos lo conocían. El platillo no fue hecho por nosotros, se lo aseguro, es verdad. Conozco muy bien la historia de la aviación rusa. A partir de los dibujos y fotos de ese disco, el platillo fue identificado como el Aunebu. Los datos del disco parecen ciencia ficción. De acuerdo con las descripciones, ellos usaron una fuente de energía alternativa. La llamada Conversor de Hans Kohler, la cual no requiere combustible fósil. Incluso fue previsto el Aunebu 3 para que tomara el espacio. Difícil de creer, ¿quién puede saberlo? Esta es una foto trofeo. El extraño traje del piloto sugiere que los vuelos fueron programados para tener lugar, si no en el espacio, sí al menos en la estratosfera. En los archivos incautados se descubrió otro misterioso documento. Se trata del proyecto original para una enorme nave de 139 metros con forma de cigarro llamada Andrómeda, con hangares para 5 discos voladores del tipo Aunebu 1 y Brill. El propósito de esta nave, algunos piensan que estaba diseñada para vuelos espaciales de larga duración. Hay otra sencilla explicación. Eso era un proyecto para un contenedor subterráneo de agua, el cual podría ser usado para transportar mercancía, equipamiento, tecnología para las bases secretas del Tercer Reich, incluyendo la Antártida. Según la inteligencia americana, al final de la guerra, los alemanes tenían 9 proyectos de investigación de desarrollo y pruebas de discos voladores. Las investigaciones revelaron que 8 de esas fábricas, preparadas con científicos y figuras clave, fueron exitosamente evacuadas. Desde Alemania, la 9ª fue destruida. El coronel de la Fuerza Aérea Lieutenant Wendell Stevens recuerda: nosotros teníamos información clasificada de que algunos de esos centros de investigación fueron transportados a un lugar llamado Nueva Suabia. Al menos un disco de esa investigación fue transportado a ese lugar. Otros fueron al Amazonas y un tercero a la costa norte de Noruega. Ellos fueron evacuados a instalaciones subterráneas secretas. Pero el Tercer Reich no tuvo suficiente tiempo para implementar este grandioso plan. Parecía que al final de la guerra, el desarrollo de los discos de tecnología tecnomágica nunca alcanzarían un nivel de producción industrial. Los discos voladores, reportados en 1947 en la Antártida, probablemente no eran los mismos discos. Quizá esos eran discos alemanes, volando según los principios clásicos. Aquellos que ya habían desarrollado por el Tercer Reich, quizá como complemento seguro a sus otros proyectos de tecnología tecnomágica. Unos pocos de esos prototipos ya habían sido fabricados, algunos se probaron muy bien. Se trataba de un salto tecnológico gigante, y los enemigos de Alemania estaban muy lejos de ellos. Sin embargo, estaban lejos de este tipo de discos voladores que los líderes tenían en mente. Aquellos prototipos, creados por los alemanes, podían no solo volar en el aire, sino incluso quizá volar sobre superficies sólidas o líquidas
Lo mismo que tenemos ahora volando sobre un colchón de aire como un aerodeslizador. La razón de ello es que todos ellos eran objetos tipo ventilador. Tenían una ventana sobre el aerodeslizador convencional. Esos platillos no tenían una caída en barrena, por lo que eran muy fáciles de conducir. Pero no estaban diseñados para altas velocidades ni para unos materiales baratos. Uno de los dos prototipos más avanzados, el disco volador llamado Belonzo o Bellonzo, fue probado por primera y última vez el 14 de febrero de 1945 cerca de Praga. La potencia de elevación era producida por el diseño silencioso y sin llama de Victor Schambert. Los informes dicen que un disco no pilotado alcanzó una altura de 15 km en 3 minutos, con una velocidad horizontal de 2.200 km/h. El disco volador demostró que podrían permanecer suspendidos en el aire y volar hacia adelante y hacia atrás sin tener que girar. Éxito, totalmente, pero la guerra estaba ahora en territorio alemán. No esperando la ocupación del territorio alemán, los nazis destruyeron los prototipos no convencionales que no pudieron evacuar. El único ejemplar del disco Bellonzo fue también destruido. El desarrollador de la tecnología más importante, Victor Schauber, más tarde declaró: el modelo fue probado en febrero de 1945. Fue construido en colaboración con expertos de todo el mundo en motores de combustión. En el campo de concentración de Mauthausen. Luego, ellos regresaron al campo. Para ellos, ese fue el fin. Fue Keitel quien voló la nave experimental. Por tanto, estos bellos dibujos representando discos sobre la base antártida es la imaginación de un artista. Otras fotos y dibujos son sospechosos. Fueron hechos para probar partes del disco experimental con ciertos parámetros, o eran parte de representaciones iniciales a las autoridades. Y tras estas escenas de este documental que YouTube nos eliminó, y que no creo que pueda subir, tenéis unas curiosas imágenes perdidas, tomadas directamente de la mismísima operación High Jump. En ellas vemos a un piloto que surca los cielos antárticos. Al fondo, observa lo que parece ser la silueta de unas montañas de puntas oscuras. De repente, observa un cambio brusco. Algo increíble, algo fuera de lo normal. Los ojos del piloto contemplan ahora un imposible. Un lago, una vista azulada. El camarógrafo se dispone a grabar. Varias zonas de tierra sin nieve, tierras que bien podrían pertenecer a México o Arizona. Pequeños oasis y lagos completamente sin hielo. El agua a temperaturas de 38 grados Fahrenheit.
Y con estas imágenes terminamos el vídeo. La siguiente entrega está disponible como un documental en inglés sobre la operación High Jump. Si no entendéis el inglés, podéis subtitularlo en YouTube de la siguiente manera. Con traducción automática. Recuerda que si tienes mente abierta, eres bienvenido al canal. Estoy encantado de que estés al otro lado. Gracias por unirte y participar en esta comunidad. Juntos viajaremos en busca de la verdad y da por hecho que la encontraremos.